Que Dios los bendiga. Un programa más de Comprometidos con la Verdad. Hoy tenemos un programa para compartir con todos ustedes. Nos estará visitando el joven Alexis, que se recibió de licenciado en Química y nos estará hablando acerca del misterio de la localización de azufre, allí precisamente entre Israel y Jordania. ¿Por qué hay azufre en esa zona? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ciencia? Lo vamos a escuchar y compartir en este programa. También vamos a estar compartiendo ya ahora, en el comienzo, una alabanza muy preciosa donde los hermanos de la iglesia, el grupo de alabanza, estará glorificando el nombre del Señor y también toda la iglesia adorándole. Y al final tendremos, una reflexión acerca de lo que sucedió allí en la tierra de Sodoma y de Gomorra acerca del juicio de Dios. Vamos entonces a compartir esta alabanza y esperamos que bendiga tu vida. Nos acercó
alabanza y bueno, felicitamos al grupo de la iglesia, la verdad que cantan una barbaridad y también los hermanos cómo adoran al Señor. Verdaderamente Dios ha transformado sus vidas. Ahora vamos a estar escuchando entonces a Alexis acerca del misterio, bueno, de encontrar azufre allí en Tierra Santa y también, bueno, va a estar Joel compartiendo esta nota. Ya vamos a ellos y bueno, esperamos también que esta información te sea de bendición. Buenos días, mi nombre es Joel y bueno, me toca hacer este bloque juvenil y le doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo en este día de poder hacer este bloque. Y estoy aquí junto a Alexis, un hombre de ciencia, por así decirlo, que está aquí con nosotros, que nos va a estar contando algo muy importante, primeramente acerca de su fe en Dios y también de sus estudios. Él nos va a estar contando qué es lo que ha estudiado, a qué se dedica y bueno, los dejo con él para que se presente y que lo puedan conocer. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal, Joel? Muy buenos días a todos. Como bien decías, Joel, soy licenciado de Química y aparte de estudiar la química también me gusta estudiar la palabra de Dios, ¿no? Como buen cristiano y puesta mi fe en Jesucristo, me dedico a estudiar la palabra. Y he encontrado algo interesante que se los quiero compartir a ustedes. Por ejemplo, como el elemento azufre, ¿no? Que se encuentra en la tabla periódica de los elementos y que todos conocemos, que es la barrita amarilla que se vende en los comercios. Este elemento azufre, que se encuentra en la corteza terrestre, generalmente en los volcanes, con un alto grado de pureza, aproximadamente de un 99%, y luego, fuera de esas zonas volcánicas, el azufre se encuentra como mineral, alrededor de entre un 40 y un 60% de pureza. Pero existe una región llamada Ruinas Calcinadas, situada en la zona oriente del Mar Muerto, más o menos cerca de un valle en el río Jordán, en donde la Biblia la cita en Génesis 14:3, y existieron allí 5 ciudades, entre ellas Sodoma y Gomorra, que es las que nosotros nos vamos a ocupar ahora. La estratificación, o sea, el estudio de los suelos de esa zona, mostraron dos características muy inusuales del terreno. Por ejemplo, las cenizas de azufre encontradas en el suelo, que sabemos que para generar una ceniza de azufre o de cualquier otro elemento, el material debe pasar por un proceso que se llama ionización térmica, en donde se requiere una temperatura de 2000 a 5000 grados centígrados, y otra anomalía que se encontró fue el polvo de azufre prácticamente puro, un 99%, sabiendo que en estas zonas no hay volcanes y no ha habido erupciones como para traer la ceniza de azufre y el azufre puro a esa zona. Arqueólogos y científicos concuerdan de que este azufre es verdaderamente puro, pero no afirman ni quieren poner las manos en el fuego por la palabra, sino que se dedican a estudiar la ciencia. Hacer especulaciones. Exactamente. Mira, entonces vos nos estás planteando un interrogante en la ciencia. Es decir, en una zona donde no tendría que existir ese material, ese elemento, está presente. Ahora, los científicos no se animan a decir por qué, pero ¿será casualidad? Yo creo que no. La palabra del Señor siempre tiene la respuesta para las cosas que quizás el hombre no llega. Y como vos, como buen estudiante, tanto de la química como de la Biblia, yo te pido que nos expliques cuál es la respuesta que la Biblia tiene hacia este fenómeno que se encuentra en esa zona allí del Medio Oriente. Bien, como dice en Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25, dice así: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y el fruto de la tierra. Podemos ver acá de dónde vino el azufre y de dónde vino la temperatura, el fuego que necesitaba ese azufre para convertirse en ceniza. Podemos ver que el mismo Señor envió ese fuego y ese azufre desde los cielos, conforme a las Escrituras. Podemos explicar o podemos imaginarnos como pelotas de azufre cayendo, lloviendo como gotas, esferas redondas, en donde el azufre se mantiene puro en el interior y el fuego va generando la ceniza en la forma superficial, fuera de la bola, y que cuando choca en el suelo destruye
lo que se encuentra allí, generando las capas y los sedimentos de azufre que se encuentran en esa zona. También podemos ver a lo largo de la palabra por qué estas ciudades fueron castigadas por el Señor, abrumadas por el pecado que existía en esas ciudades. Y podemos ver las características de esos pecados dentro de la palabra. Pecados que hoy por hoy la sociedad está viviendo y pecados que no son, el Señor no los permite y la gente está viviendo de esa manera. Pero eso, Joe, te encargarás de explicarlo muy bien vos ahora. O sea que vos nos estás explicando entonces que la explicación a la existencia de azufre en esa zona se debe a un fenómeno que está explicado en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y como vos bien dijiste, ¿no? Esa destrucción que Dios hizo a las ciudades de Sodoma y Gomorra se debió no porque el Señor sea malo o Dios sea malo, sino que fue una manera de advertirnos a todos nosotros de las cosas que a Dios no le agradan. Sabemos que en esas ciudades había una gran cantidad de pecados, cosas que a Dios no le agrada, pecados de todo tipo. Y el Señor dijo algo muy interesante, que en los tiempos del fin, la situación aquí en la tierra sería como la de Sodoma y como la de Gomorra. Podemos ver hoy esos pecados, tanto de inmoralidad sexual, como de maldad, como de violencia, en cada una de las personas de este planeta, que se va aumentando día a día. Eso nos da la pauta y nos da la certeza de saber que estamos viviendo en los tiempos del fin. Todos sabemos que para este mundo, como hemos escuchado en otros programas, se vienen juicios de Dios para todos aquellos que no han decidido rendir su vida a los pies de Cristo. Pero yo le doy gracias a Dios porque hoy nos puede advertir, y te doy gracias, Alexis, porque vos no solamente has conocido al Señor mediante tu intelecto, sino que yo creo y quiero que nos cuentes en 2 palabras que el Señor no solamente te ha hecho entender cosas de la ciencia, sino también que ha transformado tu corazón, ¿o no? Así es, Joel. Como bien dijiste, yo conocí al Señor ya estudiando la carrera de licenciatura, y conocer al Señor en mi vida ha transformado tanto mi manera de ver la ciencia, comparándola con la verdadera y la única palabra que nos dejó el Señor, y que, como bien vos dijiste, cambia la vida y cambia el corazón de las personas. Yo te agradezco, Alexis, que hayas venido a compartir este pequeño espacio conmigo. Quizás quisiéramos tenerte más tiempo, pero ya vas a estar dando tus conferencias en algún lugar dentro de poco tiempo. Y te agradezco que hayas venido a este lugar, y sos un testimonio viviente de que el Señor llega a todo tipo de personas, tanto a los que estudian como a los que no estudian, tanto a científicos como vos, como otras personas que quizás nunca han pisado una facultad. Lo importante es que le abras tu corazón al Señor y que dejes que Él entre en tu vida. Y el Señor se va a valer de cualquier cosa. El Señor se vale de la ciencia, se vale de cualquier cosa cotidiana para acercarse a su vida. Alexis, por medio de la ciencia, pudo conocer al Señor, y el Señor ha transformado su vida. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy estás escuchando esta palabra de verdad, de que primero que la Biblia es verdad, y que podemos ver que aún las cosas que son inexplicables para la ciencia, la palabra de Dios tiene una verdad que explica esas cosas y tiene la respuesta y la razón verdadera. Y ahora también que el Espíritu de Dios quiere entrar y morar en tu vida, y que por medio de la palabra de Dios, que es veraz, también habla acerca de Jesucristo, que quiere morar en tu corazón y transformar toda tu vida. Pero como recién nos hablaba Alexis, que él es un científico, todos sabemos que todo científico, para presentar su teoría, para presentar una tesis, no lo dice así una frase y lo deja al aire, sino que siempre que un científico presenta un argumento, una tesis, siempre va a ofrecer razones que apoyen, que argumenten eso que dice. Siempre cuando un científico propone una teoría, explica las razones de por qué la propuso y explica los argumentos y los fundamentos donde se basa esa teoría. Ahora, si nos ponemos a pensar, la Biblia dice que Dios es un Dios sabio, que ama la ciencia, es la fuente de toda sabiduría. No queda de más aclarar que hasta nuestra propia Constitución dice que Dios es la fuente de toda razón y justicia. Y bueno, quiero decirte que Dios también nos ha dejado razones por las cuales podemos ver que su palabra es verdad, que su palabra
no es un invento, sino que ha dejado escrito no solo en un libro, sino a lo largo de todo este mundo pruebas y veracidades de la Biblia y de la ley de Dios. Quiero decirte que la ley de Dios es perfecta y puede transformar el alma y el corazón de cada persona. Podemos ver la obra y la magnificencia de Dios primero a través de la naturaleza. Cuando vos salís y ves el cielo, vos sabés y podés darte cuenta que eso no es una casualidad, como muchos dicen, sino que es una obra de un creador inteligente. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero no nos quedemos ahí solamente. Si te fijas también en todas las personas, la mayoría se da cuenta y tiene dentro de sí algo que le dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esa es lo que llamamos conciencia. Nosotros fuimos creados por Dios y Dios a cada uno de nosotros nos dio una conciencia que nos marca cuáles son las cosas que están bien y cuáles son las cosas que están mal. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios puso esa conciencia en nuestros corazones, en nuestra mente, para que de alguna manera podamos tener vestigios de qué es lo que a Dios le agrada. Ahora, el Dios del que estamos hablando también dejó escrito en tablas de piedra los 10 mandamientos tan conocidos que le dio allí a Moisés en el monte Sinaí. Podés leerlos en Éxodo 20. Esos 10 mandamientos que son conocidos por todas las personas e incluso muchas leyes y órdenes jurídicos de muchas naciones se basan y apoyan esos 10 mandamientos. La mayoría de las disposiciones de los países apoyan esos 10 mandamientos porque son principios verdaderos de moral comunes a todas las personas. Y podemos ver que el Señor nos deja ahí su verdad. También Jesucristo mismo, como verbo hecho carne, nos mostró la palabra de Dios con su obra y con su vida. Pero no nos quedemos ahí. Tenemos este precioso libro que es la Biblia y la palabra de Dios. También a través de la Biblia podemos conocer en cada una de las escrituras que toda es inspirada por Dios, que Dios existe y que es verdadero. La palabra de Dios dice que el Señor va a escribir su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si hoy te estoy hablando a vos, es porque el Señor primero ha llenado mi corazón con su palabra. Y allí es la sexta prueba que tenemos, que Dios escribe su palabra en el corazón de cada persona que le cree. Y por último, en la vida de cada uno de los que han creído en Dios, podemos encontrar que Dios existe y podemos ver las disposiciones y las verdades de Dios cuando observamos la vida y el testimonio de todos aquellos que creen en Dios. Porque un verdadero cristiano no solamente sigue a Dios o habla de Él con sus palabras, sino que también lo demuestra cada uno de los días de su vida. Espero que esto te sea de bendición y quiero que puedas prestar atención a estas palabras. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Muy buena la explicación que nos dio Alexis acerca del tema del azufre allí en Israel. Y bueno, sabemos que la Biblia también habla con respecto al juicio de Dios que cayó sobre esas ciudades enviando fuego y azufre. También, bueno, los comentarios de Joel acerca de la ley de Dios han sido una bendición. Y ahora, bueno, quería redondear el tema acerca de por qué Dios envió precisamente ese juicio sobre estas ciudades de Sodoma y de Gomorra, donde está comprobado aún científicamente que hay azufre. Y bueno, el azufre vino ¿de dónde? Vino precisamente del cielo. Estamos allí, bueno, hablando también acerca del Mar Muerto, que quedó así por el juicio de Dios. El pecado final, podemos decir, era la inmoralidad sexual. Ustedes saben la historia. Pero ¿qué lo llevó a los habitantes de esa ciudad a cometer esa clase de pecados? Miren lo que dice la Biblia en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel escribe y dice allí, en el capítulo 16 y verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Podemos ver, una de las características era precisamente la soberbia, la autosuficiencia, el creer que por medio de su capacidad, de su fuerza, se podían llevar todo por delante y ellos mismos ponían sus propias leyes. Sabían que esas cosas desagradaban a Dios, pero ellos decidieron hacerlo de igual manera. Hoy también el hombre en este tiempo quiere hacer como quiere, muchas veces quebrantando la ley de Dios. Si Dios lo dice,
Él sabe mucho más que cada uno de nosotros. Y te puedo asegurar que vivir bajo la ley del Señor no es una atadura, sino una plena libertad, donde la alegría, el gozo y la felicidad se hacen real en nuestra vida. Las ataduras son cuando quebrantamos las leyes de Dios, y eso trae tristeza, angustia, y nos lleva precisamente a diversidad de pecados. Dicen que eran soberbios. También, ¿qué dice la Escritura? Dice que estaban saciados de pan, había abundancia. Comían más de lo que necesitaban. También esto lo podemos referir a un tema espiritual, que se dedicaban solamente a alimentar lo carnal, de lo espíritu absolutamente nada. ¿Cuánta gente hoy vive de esa manera, preocupándose solamente en lo que ve, en lo material? Y somos tan ignorantes que si seguimos preocupándonos en esas cosas, no nos damos cuenta que nada nos podemos llevar. Cuando cayó ese juicio de Dios sobre estas ciudades, dice la Escritura que los consumió a todos. No porque eran simplemente pecadores empedernidos, sino que dice la Escritura que allí no había ni siquiera 5 personas que eran justas. ¿Qué más dice la Escritura? La Escritura dice que también eran ociosos, tuvieron abundancia de ociosidad. Fíjese que en ningún momento ellos servían a Dios, ni les preocupaban las cosas de Dios. Y es más, tenían tiempo de sobra y dinero y riquezas como para pasarse la vida sin precisamente trabajar y tener una vida ordenada y balanceada. ¿Y qué más dice la Escritura? No fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. No estamos en contra de las personas que son prosperadas, bendecidas por su trabajo, y Dios quiera que Él nos ayude a todos, eso está muy bien. Pero también, si Dios nos da, Él dice mejor es dar que recibir. También tenemos que compartir, y si podemos ayudar a una persona pobre o una persona que no tiene ni siquiera para comer, que Dios nos ayude también para tener ese corazón sensible. Todo esto no practicó precisamente las personas que estaban en Sodoma, y derivó en esos pecados tan graves que hoy aún hay leyes que los amparan, pero la Biblia está en contra de esas prácticas. Dice la Biblia que Dios creó varón y hembra, y precisamente esa es la pareja establecida por Dios. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dijo Jesús acerca también de Sodoma? Vamos a verlo. En el Nuevo Testamento, en San Mateo, en el capítulo 10 y verso 13, nos habla precisamente de la gran comisión, cuando Jesús manda a los 12 a predicar el Evangelio. Dice que ellos iban casa por casa predicando la palabra de Dios. No nos confundan con los testigos, pero no son de Jesús, son otra clase de testigos. Nosotros somos testigos de Jesucristo, creemos en el Evangelio y en la palabra de Dios. Miren lo que dice la Escritura. Cuando ellos entraban a las casas, Jesús les dijo que dijeran esto: si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ustedes, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno, dice, no os recibe ni oye vuestras palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies. De verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. En síntesis, el Evangelio es predicado por casa, por la radio, ahora por televisión entramos también a tu casa. La Escritura dice, no lo digo yo, que si nosotros aceptamos el Evangelio, la bendición de Dios va a venir sobre nuestras vidas y la salvación eterna. Pero si rechazamos el salvavidas que Dios nos da, la salida, va a venir precisamente juicio en nuestra vida y no tendremos la vida eterna. Aún el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra será menor del que vendrá sobre aquellos que, escuchando la palabra de Dios, rechazan al único y suficiente Salvador, que es Jesucristo. No esperes más, recibí a Jesús con tus palabras, decile que entre en tu corazón, recibilo y seguilo, porque no hay nadie que te ama como Él. Que Dios te bendiga, y recordá que estás viendo Comprometidos con la Verdad. ¿Y qué verdad? La verdad de Dios. Dios te bendiga mucho.